Yo era solo una empleada de limpieza en el restaurante. Mi jefe me pagó 3 meses de salario para hacerme pasar por su prometida en una boda lujosa. Pero cuando el novio me vio, se puso pálido, porque sabía exactamente quién era yo. Dicen que la vida no pide tu permiso antes de lanzarte una bola curva. Pero esa tarde, con mis manos goteando mojadas en el fregadero de utilidades del Sterling Supper Club, no estaba lista para una. Estaba fregando el óxido de un cubo de acero cuando escuché pasos detrás de mí, nítidos, medidos, caros. Me giré, aún sosteniendo la lana de acero, y lo vi. Wyatt Sterling, mi jefe, dueño del restaurante más prestigioso de Nueva Orleans. Rara vez visto, siempre sereno. Había trabajado allí durante más de un año, y apenas habíamos intercambiado 12 palabras. Pero ahora estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. 3 meses de salario, dijo casualmente. Libre de impuestos. Parpadeé, insegura de si había oído mal. Lo siento, señor. ¿Qué me está pidiendo exactamente que haga? Sonrió, una sonrisa pequeña, deliberada, indescifrable. Te llamas Outem, ¿verdad? Outem Reese. Asentí lentamente. Bueno, entonces, Outem Reese, me gustaría presentarte como mi prometida solo por una noche. La lana de acero se cayó de mis dedos al cubo. Lo siento. ¿Qué? Triplicaré tu salario mensual, y serás tratada como la realeza, de pies a cabeza. Mi corazón se agitó contra mis costillas. ¿Quiere que finja ser su prometida? Volvió a sentir, tranquilo como siempre. Es para una boda, de un amigo. Ha olvidado de dónde viene. Un pequeño recordatorio podría ser bueno para él. Solté una risa nerviosa. ¿Y cree que soy la mujer adecuada para el trabajo? En realidad, sí. Hizo una pausa, luego añadió con una sonrisa irónica, eres la única que dijo que sí. Lo miré, atónita. Espera, esto no es una broma. Negó con la cabeza. No es broma. Necesito a alguien que no provenga de su mundo, alguien que le haga detenerse y pensar. Limpio sus pisos, señor Sterling, susurré. Ni siquiera tengo un vestido. Se sorprendería, dijo suavemente. Hay más en usted de lo que cree. Quería decir que no. Debería haberlo hecho, pero algo me tiró como un susurro en mis huesos. Quizás fue la forma en que lo dijo, o quizás fue el atisbo de algo familiar enterrado profundamente dentro de mí, algo que no había tocado en años. Había pasado 10 años preguntándome quién era realmente. Una mujer sin pasado, sin recuerdos, solo un nombre que un amable médico me dio. Quizás esta boda no era un trabajo, quizás era una puerta. También había una razón más, aunque no la admití, ni siquiera a mí misma, quería ser vista, solo una vez. No como la mujer que fregaba baños al amanecer, sino como alguien, cualquiera. Necesitaré ayuda, dije en voz baja. No tengo vestido, ni zapatos, ni nada, en realidad. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me entregó una elegante tarjeta negra. Esto cubre todo, spa, salón, vestuario. Mi asistente lo coordinará todo. Dudé, luego tomé la tarjeta con dedos temblorosos. Entonces, estas son unas vacaciones pagadas. Tiene todos los beneficios a partir de ahora. Me dio un último asentimiento y se giró para irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté en el taburete del armario de suministros, todavía oliendo a lejía y aceite de pino. Por primera vez en años, no me sentí invisible. Capté mi reflejo en el pequeño espejo detrás de una caja de guantes. Debajo del pañuelo gastado y los ojos cansados, la vi. Una mujer que apenas conocía, una mujer que alguna vez lució algo más que tristeza en su rostro. Me acerqué y le susurré a mi reflejo, vamos a descubrir quién solía ser. Hace 10 años, me desperté en una cama de hospital sin nombre, sin memoria y sin nadie esperando a mi lado. Los médicos me llamaron Jane Doe. Dijeron que había tenido un accidente. Mi coche se había desviado de la carretera, se estrelló contra un árbol y se incendió. No sabían quién era yo. No tenía documentos, ni teléfono, ni bolso. El vehículo era un coche de alquiler a nombre de otra persona.
Llevaba un vestido rojo y un anillo de bodas, pero nadie vino a buscarme. Debería haber muerto. De hecho, lo hice, al menos oficialmente. Me llevaron a la morgue, cubrieron mi cuerpo con una sábana. Un paramédico me dijo más tarde que cuando intentó quitarme el anillo del dedo, sintió un pulso, débil, pero ahí. Dijo que el diamante de ese anillo era tan grande que podría haber pagado sus préstamos estudiantiles, pero a mí no me importaba el diamante. No podía recordar quién me lo había dado. Hasta el día de hoy, es lo único que tengo de esa vida. Lo guardaba escondido en una pequeña caja de terciopelo debajo de mi colchón. Mi única pista, mi único ancla. Lo intentaron todo, informes de noticias, bases de datos de personas desaparecidas, bases de datos de huellas dactilares, nada. Como si me hubieran arrancado de la tierra y me hubieran dejado caer aquí sin dejar rastro. Ni siquiera sabía cómo era. Cuando me dieron un espejo, estudié mi propio rostro como si perteneciera a un extraño. Mis rasgos eran simétricos, mi cabello grueso y oscuro, pero nada se encendió, ni un atisbo. Entonces el doctor José Avance intervino. Fue él quien luchó por mis facturas de hospital, quien evitó que me trasladaran a una instalación estatal. Un hombre de ojos amables con pena detrás de sus gafas, un viudo, un padre, un hombre que vio algo en mí que valía la pena salvar. Me dio un nombre, Outem Reese. Dijo que sonaba elegante, arraigado, familiar, y cuando me dijo, no perteneces a las calles, le creí. Fue su hija, Willow, quien me ayudó a volver a la vida. Apenas tenía 20 años, brillante como el sol y terca como el demonio. Me trajo ropa que no olía a lejía. Me pintaba las uñas mientras me hablaba de sus amores universitarios. Me enseñó a usar un tenedor de nuevo cuando mis manos aún temblaban. Y lentamente, la niebla comenzó a disiparse. No los recuerdos. Esos permanecieron obstinadamente encerrados. Pero dejé de sentirme como un fantasma. El doctor Vance me encontró un trabajo en el Sterling Supper Club. Fregar suelos, limpiar baños. No era glamuroso, pero pagaba bien. Y lo mejor de todo, me permitía desaparecer. El lugar era lo suficientemente lujoso como para que nadie prestara atención al personal de limpieza. Me movía como una sombra entre las mesas y la luz de las velas. Pero incluso en esa tranquilidad, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mis dedos hormigueaban cuando pasaba por el gran piano en el comedor. Una noche, me senté y mis manos se movieron con una confianza que no podía explicar. La música brotó de mí como agua. Escribía en cursiva perfecta sin pensar. Hablaba francés mientras dormía. Willow solía bromear conmigo, escribes como una duquesa. Miraba el espejo de mi apartamento a la mujer con pómulos altos y ojos tristes y susurraba, ¿quién eres? Pero no llegaba ninguna respuesta. Después de un año, dejé de preguntar. Después de 5, me convencí de que nunca había existido. Yo era solo Outem. Tranquila, invisible, sin importancia. Llamé a Willow en el momento en que salí de la sala de personal, todavía sosteniendo la tarjeta negra que Wyatt me había presionado en la mano. Ni siquiera me había cambiado el uniforme de limpieza. Hola, susurré, con la voz temblorosa. Necesito tu ayuda. Ella no preguntó por qué, solo chilló, Dios mío, por fin le dejaste que te invitara a salir. ¿Qué? No, no es así. Espera, ¿entonces qué es? Dudé. Quiere que finja ser su prometida para una boda. Hubo una pausa, luego una exhalación suave y atónita. Eso es tremendamente inapropiado, dijo, y completamente glamuroso. Me apunto. Tengo 3 días, necesitaré 3 horas. Y así, la transformación comenzó. Willow se hizo cargo como si hubiera estado esperando toda su vida para interpretar a una hada madrina. Me arrastró a un torbellino de citas, spas donde las mujeres con batas blancas me trataban como si fuera de la realeza, salones de uñas que eliminaron la lejía de mi piel, consultas de peluquería donde los estilistas pasaban los dedos por mi cabello y decían cosas como tonos dorados cálidos y textura suave con movimiento. Al principio, no podía dejar de estremecerme. Cada vez que alguien me tocaba suavemente, me preparaba para una bofetada de la realidad. Cuando los asistentes de la boutique me ofrecieron champán, casi lloré. Pero Willow me mantuvo con los pies en la tierra.
No estás fingiendo nada, dijo con firmeza. Simplemente estás entrando en la versión de ti misma que el mundo intentó enterrar. El vestido fue la última pieza. Estábamos en una boutique en el Garden District, rodeadas de maniquíes cubiertos de seda y satén. Cuando Willow sacó un vestido de un estante escondido, rojo rubí, sin espalda, con una abertura que susurraba escándalo, lo miré como si fuera un hechizo. Dijo ella. Nunca podría. Podrías, y lo harás. Me lo probé. La tela se deslizó sobre mí como el agua. Cuando salí del vestidor, los ojos de Willow se llenaron de lágrimas. Te ves como la mujer que siempre debiste ser. Me giré hacia el espejo y por primera vez en 10 años, no aparté la mirada. La mujer que me devolvía la mirada tenía pómulos altos, labios suaves, cabello color miel bajo el sol de la tarde. Se mantenía erguida, elegante, peligrosa. No parecía alguien que fregaba inodoros para ganarse la vida. Parecía que pertenecía. Eso me aterrorizó más que nada, porque una parte de mí lo creía. Una parte de mí susurró, quizás esta es quien siempre has sido. La noche antes de la boda, me senté sola en mi apartamento, con el vestido rubí colgando de la puerta del armario, iluminado por el parpadeo de una vela que rara vez usaba. Milo se acurrucó a mi lado, ronroneando como una nana. Pasé los dedos por su pelaje, mirando el techo. ¿Y si esto era más que un papel? ¿Y si era una oportunidad? ¿Un recuerdo esperando entre bastidores? ¿Y si la mujer del espejo no era un disfraz, sino una pista? La mañana de la boda, me senté perfectamente quieta en el borde de mi cama, con las manos apretadas en mi regazo. El apartamento estaba en silencio, demasiado silencioso. Incluso Milo se había quedado inquietantemente inmóvil, observándome desde el alféizar de la ventana como si supiera que algo se avecinaba. Cuando llegó Wyatt, llamó una vez y luego entró. Yo estaba en el pasillo, ya vestida con el vestido rojo, el cabello recogido, el maquillaje ligero pero deliberado. Podía sentir la seda contra mi piel, la abertura balanceándose con cada respiración. Se congeló cuando me vio. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego exhaló, con voz baja. Estás deslumbrante. Miré hacia abajo, sonrojada. ¿Pagaste por todo esto? No suenes tan sorprendida. Pagué por el vestido, murmuró, acercándose. No por la forma en que lo llevas. La boda se celebró en una lujosa finca a las afueras de Nueva Orleans. Pilares envueltos en rosas blancas, torres de champán, cuartetos de cuerda resonando por el jardín. Parecía algo sacado de un sueño o una pesadilla. La gente se giraba cuando entramos. Podía sentir sus miradas recorriendo mi piel, curiosas, envidiosas, confundidas. Pero ninguna de ellas me miró como si no perteneciera. Entonces lo vi. Caleb Vance, el novio. Estaba de pie cerca del fotógrafo, con un brazo alrededor de una mujer tan impecable que parecía tallada en porcelana. Serapina, supuse, su prometida. Se reía de algo que dijo el fotógrafo. Despreocupado, relajado, hasta que se giró, hasta que sus ojos se encontraron con los míos y todo se detuvo. Su sonrisa vaciló primero, luego toda su expresión se desvaneció, el color desapareció, la mandíbula se relajó. Me miró como si estuviera viendo un fantasma o un pecado que había vuelto para atormentarlo. Yo también lo sentí, una chispa profunda en mis costillas. No un recuerdo. Todavía no, pero algo más antiguo. Reconocimiento. Wyatt me puso una mano en la parte baja de la espalda. Serapina. Esta es mi prometida, Autumn. Serapina inclinó la cabeza con cortés confusión. Caleb no habló. Simplemente me miró. Extendí una mano, tranquila por fuera, temblorosa por dentro. Es un placer conocerte. Él tomó mi mano, dudó primero, luego rozó mis nudillos con los labios como si hubiera olvidado cómo funcionar. Sus dedos temblaban. Wyatt levantó una ceja. ¿Estás bien, hombre? Parece que has visto un fantasma. Caleb forzó una risa. Sí, una noche larga, eso es todo. Serapina entrecerró los ojos. Estamos en medio de una sesión de fotos, dijo secamente y se dio la vuelta, arrastrando a Caleb por el codo,
pero él siguió mirándome por encima del hombro. La multitud reanudó su zumbido. La música se intensificó, las copas tintinearon, pero el aire había cambiado como si un sistema de baja presión se hubiera posado entre los árboles. Wyatt se inclinó y susurró, «Bueno, eso fue mejor de lo que esperaba». Forcé una sonrisa. «Sí». Él sonrió. Parecía que vio su pasado arrastrándose desde el suelo. Nos movimos entre los invitados. Sonreí cuando fue necesario, bebí champán, interpreté el papel. Para los demás, yo era misterio y aplomo. Pero por dentro, mi pulso retumbaba porque Caleb me había mirado como un hombre que había enterrado algo que nunca esperó volver a ver. Y ahora lo estaba mirando de nuevo con tacones y seda roja. Llegué a casa justo después de medianoche. El pasillo estaba oscuro. Mis tacones resonaban contra las tablas del suelo mientras abría la puerta. Milo solía recibirme. Con la cola enroscada alrededor de mis tobillos, maullando como si me hubiera ido por un año. Pero esta noche, nada. El apartamento estaba demasiado quieto. El aire se sentía denso, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Milo, llamé suavemente, entrando. Soy yo. No hubo sonido. Dejé mi bolso de mano, quitándome los zapatos. Mi corazón latía con una extraña inquietud. Algo andaba mal. Algo no estaba bien. Y entonces lo vi, en la cocina, sobre la mesa. Su cuerpo acurrucado demasiado apretado. Su pelaje enredado. Un trozo de cordel cruelmente atado alrededor de su cuello, apretado, deliberado, implacable. Sus ojos estaban abiertos, sin vida. No podía respirar. El mundo se difuminó. El sonido se derrumbó en silencio. Caí de rodillas, arrastrándome hacia él. Mis dedos temblaron al tocar su costado. Frío, rígido, se había ido. No, 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 susurré una y otra vez, con la voz quebrada. Tú no. Lo acuné en mis brazos, meciendo el cuerpo de un lado a otro en el suelo de la cocina, como si el calor pudiera deshacer lo hecho, como si el amor pudiera rebobinar el tiempo. Las lágrimas empaparon su pelaje. Mi respiración era entrecortada. El pecho me dolía por la presión del dolor que me golpeaba como un puño. Entonces noté algo más. El colchón roto. Mi mano voló debajo de él, buscando frenéticamente. La caja de terciopelo había desaparecido. El anillo se había ido. Todo mi pasado, lo poco que aún conservaba, arrancado la misma noche. Asesinato y robo, crueldad y mensaje. Esto no fue aleatorio. Esto fue calculado, deliberado, un mensaje dejado en pelaje y silencio. Cuando sonó el teléfono, apenas tuve fuerzas para levantarlo. Mis manos estaban resbaladizas por las lágrimas y los temblores. Lo acerqué a mi oído. Outem, la voz de Wyatt, cautelosa. ¿Estás bien? Te fuiste temprano de la recepción. Solo quería ver cómo estabas. No podía formar palabras. Apenas podía hablar. ¿Puedes venir aquí? Le pedí ahogada, por favor. Él no preguntó por qué. 10 minutos después, estaba en mi puerta. Y en el momento en que me vio descalza con el vestido rojo, el maquillaje corrido, sosteniendo un gato muerto en mis brazos, no dijo una palabra. Simplemente entró y me atrajo hacia su pecho, y yo me derrumbé en él, destrozada. Enterramos a Milo en el jardín trasero de la casa de Wyatt, o más bien, él lo hizo. Yo no podía obligarme a cavar la tierra. No podía tocar la tierra fría. No podía moverme. Wyatt me envolvió en una manta y me sostuvo en el sofá de terciopelo mientras la noche se acurrucaba alrededor de las ventanas. Hizo té, encendió velas, no dijo nada. Me senté allí, entumecida, silenciosa, vacía. Y entonces el olor me golpeó. Humo, no de las velas. Algo más antiguo grabado en la memoria. Jadeé, agarrando los lados de la manta. Mi respiración se entrecortó. Cristales rompiéndose, encaje rozando hombros desnudos. Seda roja y viento ululante. Y una voz, su voz, diciendo mi nombre. Pero no era Outem. Era mi nombre, susurré,
con la garganta seca. No es Outem. Wyatt levantó la vista desde el otro lado de la habitación. Sus ojos se estrecharon, preocupado. ¿Qué dijiste? Me volví hacia él, con los dedos temblorosos en mi regazo. Es Celeste. Mi nombre es Celeste. Los recuerdos surgieron como una inundación. Me vi a mí misma con un vestido de novia. No el rojo, uno diferente. Encaje de marfil. Estaba de pie en los escalones de la casa de mis padres, la risa resonaba en el aire, la luz del sol caía sobre el rostro de mi padre. Caleb estaba allí, sonriendo, encantador, mintiendo. Nos habíamos casado hacía solo unas horas cuando todo comenzó a desmoronarse. Esa noche, lo encontré en el estudio, paseando. Su ropa olía a humo. Gasolina. Cuando le pregunté, me ignoró. Solo me encargué de algo, dijo. Pero luego llamaron a la puerta. Un vecino gritando, las llamas ya lamiendo el porche. Corrí a la habitación de mis padres, gritando sus nombres. Caleb me agarró, me tiró hacia atrás, con la mano sobre mi boca. No entiendes, siseó. Iban a arruinarlo todo. Me empujó al suelo. Me golpeé la cabeza. Sangre en mi boca. Luego algo frío en mi cuello, una aguja. Mi visión se nubló. Grité. Él me llamó histérica. Dijo que necesitaba calmarme. Lo pateé, me arrastré hasta la puerta principal, busqué a tientas las llaves. Gritó algo sobre el control y no se suponía que estuvieras despierta. Llegué al garaje. Tomé el coche, su coche, el nuevo que me había regalado esa mañana. Mis manos temblaban. Los frenos no funcionaban. Me salí de la carretera. Todo se volvió negro. Cuando me desperté, no recordaba las llamas. Pero ahora sí. Cada detalle, cada palabra. Wyatt se había acercado, arrodillándose frente a mí, con la mano en mi mejilla. Celeste, dijo suavemente. Te creo. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Los mató. A mis padres. También trató de matarme a mí. Vamos a arreglar esto. Sueno como una loca. Suenas como alguien que sobrevivió. Me quebré entonces, no por la pena, sino por el peso de ser creída. Por primera vez en 10 años, no era invisible. No estaba loca. Fui vista. Wyatt no volvió a hablar. Simplemente se sentó allí, con las manos aún en mi rostro, sus ojos fijos en los míos como un ancla, manteniéndome firme. Afuera, el viento aumentó. Dentro, algo en mí se asentó por primera vez desde el incendio. No era Jane Doe. No era Outem. Era Celeste Alani, y iba a recuperar mi vida. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café negro tostado y el suave murmullo de la voz de Wyatt en la habitación de al lado. Lo seguí como un hilo, todavía descalza, aún envuelta en uno de sus suéteres grandes. Estaba en la cocina, paseando con una libreta en una mano y un teléfono pegado a la oreja. Sí. 36 horas de metraje, cada ángulo cerca de su edificio. Sin excusas. Sí, lo cubriré. Se giró y me vio, ofreció un breve asentimiento, luego colgó. Estás despierta, dijo suavemente. Bien. Ya tengo 2 investigadores privados en ello. Uno está rastreando los registros de propiedad del coche de alquiler de tu accidente. El otro está investigando el historial financiero de Caleb. Parpadeé. ¿Cómo lograste que todo se moviera tan rápido? Soy dueño de un restaurante, dijo secamente. Pero también invierto en personas que me deben favores. Se acercó, su voz firme. Me dijiste que el hombre intentó matarte 2 veces. No voy a perder el tiempo. Tragué con dificultad. Gracias. Extendió la mano hacia un cajón y sacó una pequeña caja negra. Además, esto fue entregado de forma anónima esta mañana. Sin dirección de remitente. Lo tomé lentamente, mis dedos temblaban. Dentro, envuelto en una tira de satén, estaba el anillo. El anillo. El diamante que mi madre me había dado.
El que el paramédico encontró en mi mano la noche en que debería haber muerto. Casi se me cae. Debajo de la cinta había una nota. Una sola tira de papel impresa en letras mayúsculas: volviste a perder. Mis rodillas cedieron. Wyatt me atrapó antes de que cayera al suelo, rodeándome con sus brazos, bajándome suavemente al suelo de la cocina. Me está atormentando, susurré. Sabe que lo recuerdo. Me está desafiando a ir por él. Bien, dijo Wyatt sombríamente. Que lo haga. No tiene idea con quién se está metiendo ahora. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de furia silenciosa. Willow trajo una caja de zapatos llena de fotografías viejas que su padre había guardado. La mayoría estaban dañadas por el tiempo, pero una de ellas, una foto mía sentada bajo un árbol con un vestido de novia, era inconfundible. Creo que él siempre sospechó, dijo suavemente. Pero no quería abrumarte. ¿El doctor? Vance, bendito sea, escribió una declaración jurada esa tarde, detallando mi amnesia, mi trauma y los primeros signos físicos de agresión que había documentado, pero nunca había entendido completamente. Un investigador rastreó transacciones financieras de las cuentas de Caleb. Escondidos bajo capas de empresas ficticias, había pagos a una empresa de construcción que había limpiado la casa de mis padres después del incendio, y una transferencia bancaria lo suficientemente grande como para iniciar un negocio de franquicia semanas después del accidente. Mientras tanto, las imágenes de seguridad de Wyatt, instaladas solo 2 semanas antes, revelaron una figura de negro deslizándose por la puerta del jardín la noche en que Milo fue asesinado. Su rostro estaba oscurecido, pero su postura, el ancho de sus hombros, la leve cojera en la pierna izquierda. Wyatt lo reconoció al instante. Es él, dijo. Es Caleb. Ese momento lo selló. Teníamos memoria. Teníamos pruebas. Teníamos motivo. Solo necesitábamos un tribunal. Y por primera vez en años, no estaba huyendo del pasado. Estaba caminando directamente hacia él con fuego en la sangre y testigos a mi lado. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. Pisos de mármol, techos altos, bancos de roble pulido. El tipo de lugar construido para hacer que la gente se sienta pequeña. Pero ya no me sentía pequeña. Entré vistiendo un traje azul marino que Willow me ayudó a elegir. Modesto, elegante, inquebrantable. Wyatt se sentó justo detrás de mí. El doctor Vance al otro lado. Willow en primera fila. Podía sentir el calor de su apoyo sin girarme. Y Caleb, ya estaba sentado en la mesa de la defensa, con un traje a medida, gemelos de oro. El pelo peinado hacia atrás como si nada en su mundo hubiera salido mal. Pero cuando subí al estrado, parpadeó una sola vez. La fiscalía lo expuso primero. El incendio, el accidente inexplicable, la documentación falsificada, las transacciones financieras, el allanamiento de mi apartamento. El informe veterinario sobre Milo, la caja de terciopelo, el anillo, las imágenes. El jurado escuchó, silencioso e inmóvil, mientras cada hilo se conectaba al siguiente hasta que toda la red apuntaba en una dirección. Luego fue mi turno. En el momento en que juré y me senté detrás del micrófono, el mundo se estrechó. Miré directamente a Caleb. Lo conocía, comencé, con voz tranquila pero clara, no solo como un conocido. No solo como el hombre que ven en ese traje. ¿Era mi marido? Los jadeos resonaron en la galería. Caleb no se inmutó, pero las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Continué, nos casamos hace 10 años. La boda fue hermosa, pequeña, íntima. Mis padres la organizaron en nuestra casa. Mis manos se apretaron en el borde de madera del estrado de los testigos. Esa noche, desapareció por 1 hora. Cuando regresó, olía a humo. Le pregunté, mintió. Momentos después, la casa se incendió. Hice una pausa, tragué. Mis padres murieron en ese incendio. Caleb me dijo que estaba histérica. Me inyectó algo, me encerró en una habitación. Escapé, tomé su coche. Los frenos habían sido manipulados. Me estrellé. Fui declarada muerta. Dirigí mi mirada al jurado, pero no lo estaba. Les conté todo sobre el hospital, la amnesia, los años como Outem, el trabajo,
el anillo, el gato, todo. Me encontró de nuevo, dije, y cuando se dio cuenta de que podría recordar, envió un mensaje. Levanté la nota. Volviste a perder. Mató a Milo. Entró en mi apartamento. Se llevó el anillo, la última pieza de mi identidad, y lo usó para burlarse de mí. Mi voz vaciló, pero la mantuve firme. No soy un fantasma. No soy una sombra. Soy Celeste Alani, y he terminado de esconderme. La defensa apenas lo intentó. No tenían coartada, ni refutación de la evidencia, ni teoría alternativa. Caleb no testificó. Ni siquiera volvió a mirarme. Simplemente se sentó allí, impasible, impávido, como si fuera una negociación de sala de juntas, no un ajuste de cuentas. Pero cuando llegó el veredicto, su máscara se rompió. Culpable de todos los cargos, intento de asesinato, incendio provocado, fraude, robo de identidad, homicidio involuntario. La jueza no dudó. 35 años, dijo. Sin posibilidad de libertad condicional. El mazo cayó. No vitoreé. No lloré. Respiré. Por primera vez en una década, exhalé sin miedo. Wyatt se puso de pie, deslizó su mano en la mía. Lo lograste, susurró. Negué con la cabeza lentamente. Lo logramos. Mientras salíamos al sol, los reporteros gritaban. Las cámaras destellaban. El nombre de Caleb apareció en los titulares. ¿Pero el mío? El mío finalmente se pronunció en voz alta. Celeste Alani, sobreviviente, contadora de la verdad, y ya no en silencio. La gente habla del cierre como si fuera una puerta que puedes cerrar y echarle la llave detrás de ti. Pero no es así. Es más como una ventana que finalmente abres después de años de asfixiarte en aire viciado. Así se sintió cuando caminé por las puertas de hierro del cementerio de San Agustín, con un ramo de lilas blancas y flores silvestres. No había estado aquí desde el funeral. En realidad, no había estado aquí en absoluto. Ni como Celeste, ni como su hija. Las lápidas eran sencillas, elegantes, justo como ellos habrían querido. Orión y Leilani Alani, queridos padres, amados profundamente, extrañados sin fin. Alguien los había estado cuidando. La hierba estaba cortada, la piedra limpia. Un pequeño jarrón con margaritas frescas estaba junto al mío. Me quedé allí en silencio durante mucho tiempo, dejando que el viento tocara mi rostro, dejando que los nombres se hundieran en mí, no como una tragedia, sino como una verdad. Me arrodillé lentamente, colocando las flores entre las dos tumbas, y comencé a hablar de todo, el incendio, la traición, los años que perdí, los años que sobreviví. Willow, el doctor Vance, Milo, Wyatt. Les dije que ahora estaba a salvo, que recordaba, que finalmente recordaba quién era y quiénes eran ellos. Lo siento, susurré, por dejarlos atrás, por no haber venido antes, pero estoy aquí ahora. Y les prometo que no dejaré que lo que pasó me encuentre más. Una ráfaga de viento se movió entre los árboles, suave y constante. Y por primera vez desde que me desperté sin nombre en aquella habitación del hospital, sentí que volvía a pertenecer a alguien, a algo, a ellos, a mí misma. Una semana después de la sentencia, entré en la oficina del secretario con una sola hoja de papel y un corazón más firme de lo que había estado en años. Ahora era oficial. Celeste Alani, mi verdadero nombre, el nombre que me habían robado, descompuesto y enterrado bajo cenizas y silencio. Firmé el documento y salí al sol de Nueva Orleans, el peso sobre mis hombros finalmente comenzaba a levantarse. Por primera vez, no estaba sobreviviendo bajo el nombre de otra persona. No me estaba escondiendo a plena vista. No estaba desapareciendo. Me estaba convirtiendo. Wyatt me esperó afuera del edificio con 2 cafés helados y una sonrisa torcida. ¿Cómo se siente?, preguntó. Extraño, dije. ¿Pero bien? No preguntó más. Simplemente me ofreció su brazo. Y yo lo tomé. Esa tarde me mudé a su casa. No como invitada, no como un favor, sino como alguien que pertenecía allí. Las paredes ya no resonaban. El aire no se sentía prestado. Desempaqué lentamente, doblando camisetas viejas junto a ropa nueva que Willow me ayudó a elegir.
El vestido rubí se quedó en su funda, con cremallera y colgado en la parte trasera del armario. No estaba segura de cuándo volvería a usarlo, pero ya no le tenía miedo. El personal del restaurante me recibió de nuevo con los ojos muy abiertos y sonrisas cautelosas. Algunos de ellos nunca supieron que me había ido. Otros susurraban, uniendo rumores. No me importó. Que se pregunten. Ya no tenía nada que ocultar. La mañana de mi cumpleaños, mi verdadero cumpleaños, no el de los papeles del hospital, me desperté con el sonido de un suave maullido y un suave empujón en mi mejilla. Abrí los ojos y encontré a un pequeño gatito atigrado acurrucado a mi lado, con los ojos muy abiertos y ronroneando como si siempre hubiera pertenecido allí. Parpadeé, riendo a través del nudo en mi garganta. ¿Qué? Wyatt estaba en la puerta sosteniendo una pequeña caja con una cinta azul. Él te eligió, dijo. Pero pensé que tal vez le gustaría el nombre Milo. Acuné al gatito en mis brazos, apretando mi cara contra su pelaje. Cálido, respirando, nuevo. Milo 2, susurré. Rey de la casa. El gatito maulló en señal de aprobación. Algunas noches los sueños aún venían. Destellos de fuego, gritos en el pasillo, humo en mis pulmones. Pero siempre me despertaba con alguien a mi lado. O un hombre cuya mano nunca flaqueaba, o un gatito que vigilaba mi almohada como un centinela. Solía tener miedo de los espejos. Ahora me miro en uno y veo a una mujer que caminó a través del fuego y vivió para contarlo.